usted puede hacer sus comentarios y esperamos realmente que ustedes hagan sus comentarios a través de ese teléfono. Voy a dejar a Alberto Mota para que dé unos avisos y Pastor, anuncios. buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Nos encontramos una vez más acá con un importante tema del Espíritu Santo que el pastor Watanabe hoy día lo va a exponer. Sin más preámbulos, lo dejamos, hermanos. Adelante, pastor. Gracias, Alberto. Gracias por acompañarnos siempre a través de este programa para poder simplemente edificarnos mutuamente y todos aprender por las escrituras. Y así, hoy día el tema es un tema sumamente importante sobre el Espíritu Santo. Entonces queremos poner bien en claro lo que las escrituras nos hablan sobre el Espíritu Santo, cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Y esta es una clave fundamental para reconocer una iglesia que está o al menos que está anclada en el reino de Dios. ¿No es así? ¿Por qué es importante que una iglesia esté investida por el Espíritu Santo? Porque Jesús nos dio ese ejemplo, ¿no? O sea, Jesús fue investido con el Espíritu Santo antes de poder ejercer su ministerio. En otras palabras, Jesús necesitó la llenura del Espíritu Santo, o sea, la llenura en palabras del Evangelio de Lucas, para poder él ejercer el ministerio que el Señor le había encomendado y para poder ejercer su misión. Si Jesús necesitaba el Espíritu Santo, ¿cuánto más la iglesia hoy? ¿No es así? Entonces en el Evangelio de Lucas vemos especialmente que Jesús es investido del Espíritu Santo, Jesús es llenado del Espíritu Santo, Jesús hace obras a través del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia tiene que esperar la venida del Espíritu Santo para que sea ella testigo a todas las naciones, ¿no? Entonces, en la imperiosa necesidad de que la iglesia cuente con el Espíritu Santo, con el poder de Dios. Ahora, vayamos a trabajar y analizar algunos textos que nos van a ayudar a entender un poco el Espíritu de Dios. Pero antes, yo quiero hacerle una pequeña historia, una pequeña referencia sobre Dios, ¿no? Para entender un poco el Espíritu Santo, cómo se va manifestando a través de la historia. ¿Es así? Ahora, hay un término que se utiliza muchas veces, un término teológico que se dice la tradición yavista. La tradición yavista es porque viene de Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios o es el nombre autorrevelado de Dios que le dio a Moisés en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en una opresión total, una opresión deshumana bajo el poder del emperador o el poder de los egipcios. ¿Es así? Entonces, es en ese momento, en esas circunstancias, cuando Dios se manifiesta, pero Él se manifiesta con su propio nombre, como yo soy, o el que soy, o el que estaré continuamente con ustedes. ¿Es así? O Él es, Él es. Entonces, esa expresión, Él es, en el hebreo, se podría traducir como Yahvé. ¿Es así? De ahí surge la tradición yavista, ver a Dios como un Dios liberador. Y toda esa tradición del Dios liberador es la tradición que está desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis. En todos esos textos pasa el tema fundamental que es nuestro Dios, un Dios de liberación. ¿Es así? Cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse en el libro de los jueces del Antiguo Testamento, es un Dios que va a manifestar su poder, su presencia a través del Espíritu Santo solamente en ciertas personas que son llamados los jueces. Estos jueces surgen con ese poder de la investidura del Espíritu Santo para liberarse de la opresión de los demás pueblos que estaban pues oprimiendo simplemente al pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo, que es el Espíritu yavista, que es el Espíritu de liberación, va transcurriendo a través de la historia. ¿No es así? Entonces, todos los jueces fueron investidos del Espíritu Santo y esa investidura del Espíritu Santo era para la liberación de su pueblo de las opresiones. O sea, el texto de Génesis, de Éxodo,
sigue intacto y sigue corriendo esa tradición aún en el libro de los jueces. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de liberación. Yo creo que David fue la única persona, y David y los reyes fueron personas que un poco perdieron la matiz sobre el reino de Dios, porque Dios nunca oprime a nadie. Dios nunca oprime ni siquiera a un pueblo que era enemigo del pueblo de Israel. Lamentablemente que David, el rey David, se salió de la tradición yavista, y él, siendo rey, comenzó a oprimir a otros pueblos y los hizo vasallos a otros pueblos. Ese tipo de pensamiento es anti Dios. Ese tipo de pensamiento es anti el Dios de liberación del pueblo de Israel, ¿no es así? O al menos el Dios que conoció Israel cuando Dios se manifestó en Éxodo. Entonces, hay momentos en que se va perdiendo esa visión del Dios yavista, el Dios de liberación, y las personas y el pueblo de Israel comienza a oprimir a otros pueblos como las demás naciones, ¿no? El pueblo judío decía: nosotros queremos como un rey como tienen las demás naciones. Bueno, ese era el precio. El querer tener rey como las demás naciones, eso lo llevó a ser un país opresor, ¿no? Entonces, al menos al inicio del reinado, al inicio de la monarquía, tanto David como Salomón se convirtieron en reyes opresores de otros pueblos, porque subyugaron y le comenzaron a pedir tributos a esos pueblos. Dios nunca permitió esa cosa. Eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre es un espíritu de liberación. Es un espíritu que no le gusta ningún tipo de opresión. Al contrario, Dios libera de la opresión del hombre por el hombre, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando viene el Espíritu de Dios sobre los profetas. Los profetas se levantan porque en la monarquía, los reyes comenzaron a apartarse de la tradición yavista, del Dios yavista, del Dios que liberaba, porque porque los reyes comenzaron a oprimir a su propio pueblo. Entonces surgen los profetas yavistas para poder denunciar y decir que ustedes tienen que velar por la gente que más sufre. ¿Es así? Entonces, ahí comienza nuevamente a volver el espíritu yavista en el pueblo de Israel a través de los profetas. Bien, en esa línea de ese espíritu yavista está Jesús. Jesús también que tiene el mismo espíritu del Dios yavista, ¿no? Del Dios de Yahvé. Porque Jesús, cuando usted lee los evangelios, es un Jesús totalmente liberador. Ahora, para que usted se dé cuenta, la línea que sigue Jesús, que es la línea de los profetas, que es la línea de Moisés, ¿no? de conocer al Dios liberador, miren lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Y usted me va a decir si que Jesús sigue o no sigue esa línea del Dios que es el Dios Yahvé. Dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y versículo 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando sobre el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. ¿Por qué los pobres? Porque los pobres son los que más sufren, porque los pobres son los que más viven en la opresión de simplemente de un estamento rico, ¿no es así? Entonces dice, porque me ha ungido para anunciar buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y dar vista a los ciegos y liberar a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Usted se da cuenta, Jesús también sigue la línea del Dios del Éxodo, ¿no? Del Dios también que está manifestado en el libro de los jueces, el mismo espíritu que está simplemente en los profetas. Solamente que Jesús ahora es el Mesías.
Jesús sigue toda esa tradición y Jesús también está investido del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios lo lleva simplemente a liberar. Si hay algo que yo puedo resumir en unas palabras, la manifestación del Espíritu de Dios y la obra del Espíritu de Dios es liberación. El Espíritu de Dios libera. El Espíritu de Dios nunca oprime a nadie. Desde esa premisa que nosotros debemos partir sobre la obra del Espíritu de Dios, desde el punto de vista liberador, debemos nosotros confrontar nuestras creencias, confrontar nuestras prácticas de cómo nosotros experimentamos el Espíritu de Dios. ¿No es así? Por ejemplo, hoy en día, voy a tratar un poco más antes de hablar un poco de la actualidad. Este texto que he leído en antes, sobre el capítulo de Lucas, capítulo 4, 18 y 19, la gente y los hermanos no pueden espiritualizar este texto. Hay personas que quitan todo el contenido del texto para poner su propia interpretación. Si uno quiere interpretar desde su punto de vista, estamos siendo infieles a lo que Lucas quiso presentar a Jesús, o al menos el Jesús que quiso presentar Lucas. Si nosotros tergiversamos, si nosotros cambiamos el mensaje que Lucas, que el Jesús de Lucas quiso decir, entonces nosotros estaremos desviándonos de la palabra de Dios y no somos fieles al autor. Y una de las primeras cosas para hacer una buena exégesis, lo primero que tiene que hacer uno es ser fiel a lo que el autor quiso decir, aunque sea difícil, pero hay que de todas maneras indagar, investigar profundamente lo que el Evangelio de Lucas, lo que Lucas quiso decir con estas expresiones de Jesús. Lo que no quiso decir es con los que escucho muchas veces hoy, que tratan de espiritualizar todas las cosas. Por ejemplo, cuando hablan de que Jesús fue ungido para dar las buenas noticias a los pobres, dicen, los pobres espirituales. Cuando dicen, vino a proclamar liberación a los cautivos espirituales. Cuando dicen, vino a dar vista a los ciegos espirituales. Y cuando dicen, a liberar a los oprimidos espirituales. Oiga, yo no puedo hacer eso. Si yo comienzo a interpretar así el texto, yo estoy siendo un mentiroso, porque yo estoy interpretando el texto desde mi punto de vista o desde mi tradición, pero no lo estoy interpretando desde el punto de vista de Lucas, desde el punto de vista lo que Jesús quiso decir. Y estos textos son sumamente claros. Si usted lee todo el Evangelio de Lucas, por ejemplo en el capítulo 6, cuando habla de las bienaventuranzas, Lucas dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Y cuando habla de pobres ahí, no es el pobre espiritual que habla Mateo. En Mateo sí habla de una bienaventuranza del pobre espiritual, pero Lucas nunca habla de una bienaventuranza de un pobre espiritual. En el Evangelio de Lucas habla del pobre social, que se opone al rico. Si usted lee el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, ahí va a decir, bienaventurado el pobre social, porque de ellos es el reino de Dios. Pero ¡ay de los ricos! Porque ellos ya tienen su recompensa. ¿No es así? Esa oposición entre pobres y ricos son pobres y ricos sociales. Entonces en el Evangelio de Lucas yo debo saber interpretar correctamente. Aquí Jesús ha sido investido con el Espíritu Santo porque Jesús tiene una misión. Él está simplemente anunciando la llegada del reino de Dios y a través de él se está manifestando el reino de Dios, que es un reino de liberación a favor de las personas más desposeídas. Porque Jesús dice, los últimos serán ahora los primeros. Eso siempre hay que entender. Los últimos serán los primeros. Jesús
es investido, la iglesia también tiene que ser investida. Si Jesús es investido para proclamar la buena noticia del reino de Dios, la iglesia es investida para proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. ¿No es así? Entonces, unas buenas nuevas que nosotros tenemos que seguir, si somos fieles a Jesús, tenemos que seguir los caminos de Jesús y la proclamación de Jesús. Las buenas nuevas son hacia las personas que más sufren. Yo no puedo simplemente tergiversar todas estas cosas. Ahora mi pregunta es, ¿cómo nosotros, iglesias, entendemos por el tener el Espíritu Santo de Dios? Pues acá ya vienen muchas posturas. Las iglesias pentecostales, ¿no es así?, que más énfasis se hacen al Espíritu Santo, es un énfasis bastante personalista, es un énfasis bastante individual o individualista. O sea, las personas creen que ser llenado del Espíritu Santo es hablar en lenguas, es profetizar. No, yo no digo que esté mal, yo creo que en cierta parte está bien, porque se supone que la manifestación del Espíritu de Dios, la venida del Espíritu de Dios se manifestaba a través de ciertas manifestaciones proféticas, ¿no es así? Y no quiero explicar porque eso es bastante largo, pero más allá de eso, no va más. O sea, las iglesias de corte pentecostal, la unción se interpreta como la unción para predicar, ¿no? Ahora estoy lleno del Espíritu Santo, tengo la unción del Espíritu Santo, vamos a predicar la palabra de Dios para que la gente se convierta. Entonces nosotros, al menos el corte pentecostal, entiende la unción en un sentido bastante lucano, en el sentido de la misión. Para el Evangelio de Lucas, la unción del Espíritu es importante en cuanto a la iglesia, como recibir el poder para poder evangelizar. Entonces, los apóstoles recibieron ese poder del Espíritu Santo y les dio el poder de la fortaleza para poder evangelizar. Es cierto eso. Entonces, el Espíritu Santo, cuando viene, yo creo que sí, de la fortaleza, de la unción, para que uno pueda llevar un evangelio bastante fuerte, un evangelio bastante poderoso. Pero ese no es todo lo que significa la unción. Ese es solamente una parte. ¿No es así? Uno tiene que aprender de Jesús. O sea, Jesús fue ungido para poder llevar también las buenas noticias, ¿no?, a esas personas que más necesitaban. Entonces, en las iglesias de corte pentecostal le falta la otra cara de la moneda, pues. Ellos dicen y siguen la tradición lucana, ¿no?, del poder del Espíritu Santo para poder evangelizar, para poder hacer misiones, pero muchas veces se olvidan en las iglesias pentecostales del Jesús terrenal. El Jesús terrenal tuvo que ser ungido, y esa unción que tuvo Jesús, esa unción del Espíritu Santo, y esa unción que tuvo Jesús, Él nos llevó a hacer también obra a la gente que más necesitaba, ir y llevar el Evangelio, ¿no es así?, a la gente más necesitada, a la gente que vivía en una situación de opresión, a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a todas aquellas personas que en cierta forma sufrían una deshumanización en su vida. Entonces se supone la exclamación, la proclamación del Evangelio, si bien es cierto que es universal, pero es una buena noticia, especialmente es una buena noticia para los pobres, ¿no? O sea, yo tengo la unción, usted tiene la unción del Espíritu Santo, las iglesias deben tener la unción del Espíritu Santo, especialmente para llevar y predicar o llevar las buenas noticias, como dice Jesús, a proclamar las buenas noticias a los pobres, liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos y liberar simplemente a los oprimidos. Yo creo que es una primera cosa que uno debe tener en cuenta. O sea, una iglesia que tiene el Espíritu de Dios
lo debe llevar a ser una iglesia totalmente misericordiosa. El Espíritu de Dios lo debe llevar a uno a tener compasión por la gente. Entonces el Espíritu de Dios nos va a capacitar y nos va a dar las fuerzas suficientes para llevar esas buenas noticias a la gente más necesitada. No se olviden que el Espíritu de Dios, como Dios que se manifestó en Egipto, un Dios de liberación, el Espíritu Santo que se manifiesta en Jesús también es un espíritu de liberación, también en la iglesia no tiene por qué cambiar. Entonces, cuando viene el Espíritu de Dios en la iglesia, una de las manifestaciones importantes de la verdadera unción del Espíritu Santo es que el Espíritu nos va a impulsar a tener compasión y misericordia por la gente que más sufre, por la gente que más necesita de Dios, o son personas que ven totalmente deshumanizada. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos va a conducir y nos va a llevar hacia esas personas. Eso es importante. Vamos a tener unos minutos de descanso y los esperamos en el 543-1893, hermano.